¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se escucha bien mi voz? Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Para saber si puedo iniciar con la sesión. María, ¿me escuchas? Mi buenas noches, se le escucha lejos. Ay, disculpen, ya. Ok. Ya, gracias. Ahí sí le escuché bien. Ya, gracias. Muy bien, entonces Ajá. vamos a empezar con la sesión. Voy a compartir. Muy bien, ya estamos, chicos, en la semana 12, ¿no? Y en esta sesión de planificación curricular vamos a ver y vamos a trabajar, ¿no? Sobre la evaluación de un informe. En esta oportunidad, el informe que ustedes van a realizar, ¿no? Va a ser, la presentación va a ser aproximadamente de 1,5 páginas, en el cual van a escribir la postura y recomendación pedagógica de al menos 2 ponentes que ustedes pudieron asistir en el primer foro internacional que se llevó a cabo pues la semana pasada, ¿no? ¿Qué van a hacer, no? Van a escribir qué proponen para mejorar la educación o qué proponen para una mejor formación docente. Colocar también quién es la persona que hace esta proposición. También deben colocar ustedes como estudiantes su opinión de lo que han escuchado y para qué les sirve. En eso va a consistir su informe, ¿no? Van a ustedes a comentar sobre la importancia de este foro y en este caso yo les voy a enviar, ya, ustedes saben que se transmitió por el Facebook, les voy a dar el link del Facebook y ahora vamos a comentar algo al respecto, ¿no? ¿Cuál fue la temática principal? Es el educador de Bicentenario. En este caso, ustedes, voy a compartir alguna parte del audio y ustedes van a tomar apuntes. Aparte de eso, van a hacer ustedes ahora un comentario, vamos a comentar al respecto, ¿no? Sobre lo que ustedes tienen una idea de qué significa para ustedes el educador del Bicentenario. Aparte de dar su opinión, también ustedes tienen que seleccionar a 2 ponentes que han escuchado, ¿no? Y van a indicar qué es lo que han planteado, ¿ya? De esta forma, pues, vamos a ver, ¿no? Cómo ustedes han podido interiorizar, ¿no? Lo que estos especialistas pedagógicos nos han podido dar. Desde acuerdo a sus puntos de vista, ¿no? Y los grandes, pues, estudios que ellos han realizado, sobre todo, ¿no?
a nivel internacional, cómo es el trabajo del docente, cómo se relaciona con nuestro país, si estamos en ese mismo camino, en esa misma ruta, tratar de comparar, ¿no? ¿Cuál es la situación del maestro? ¿Cuál es la situación de nuestro trabajo en relación, ¿no?, con las políticas que se llevan en nuestro país y las políticas que se llevan en otros países? Vamos a escuchar un poco de alguna de las ponencias y ustedes van a ir apuntando, ¿ya? Para que más o menos vayamos compartiendo esto. Me dicen si escuchan, ¿ya? De esta conexión virtual que estamos haciendo en estos momentos. El día de hoy, el Pedagógico de Educación Superior Nelson Rockefeller organiza y ejecuta el primer foro internacional El Educador del Bicentenario. Muy bien, ¿están escuchando? Ok, entonces van a hacer sus apuntes, solamente les voy a poner algunas partes porque solamente es un recuerdo nada más que estamos realizando. Me lo van a explicar de manera oral, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han entendido? Vamos a compartir esta información y después ustedes van a hacer su informe escrito. Buenas noches, estimado público asistente. Mediante esta conexión virtual que estamos haciendo en estos momentos, el día de hoy, el Pedagógico de Educación Superior Nelson Rockefeller organiza y ejecuta el primer foro internacional El Educador del Bicentenario, conmemorando así los 200 años de nuestro querido Perú. En esta ocasión muy especial, nos encontramos con invitados muy especiales, panelistas, conferencistas, educadores y sociólogos de nuestros países hermanos de Latinoamérica. Tenemos la asistencia de Noelia María Cartofiel Aliegue, de nuestro hermano país de Argentina. Entonces, a ver, apuntan entonces los datos ya de la primera especialista y su nacionalidad, ¿ya? Educación Superior Nelson Rockefeller organiza y ejecuta el primer foro internacional El Educador del Bicentenario, conmemorando así los 200 años de nuestro querido Perú. En esta ocasión muy especial, nos encontramos con invitados muy especiales, panelistas, conferencistas, educadores y sociólogos de nuestros países hermanos de Latinoamérica. Tenemos la asistencia de Noelia María Cartofiel Aliegue, de nuestro hermano país de Argentina, Fabiola Escárzaga Nicte, de nuestro hermano país de México, a Rosemary Uyuli Encinas, de nuestro hermano país de Chile, y nuestro compatriota peruano David Auris Villegas. Nuestros dignos invitados nos compartirán sus propuestas y pensamientos, sus mensajes sobre la expectativa del educador o la educación para el Bicentenario. Es muy importante aprender de la mirada internacional y nacional sobre una labor tan trascendental para la humanidad, que es la educación. Sí, también hemos mencionado a Marcelo Castillo Dubaucelli,
de nuestro hermano país de Chile. Sin más, presento a nuestra primera invitada de honor, la doctora Rosmeli Uyuli García, de nacionalidad boliviana, experta en evaluación, investigación y planificación estratégica educativa y en que es ahora además un nuevo líder en nuestro continente, que seguramente llevará en nombre en alto del Perú, siendo que tiene una trayectoria como educador en el área rural. Hablando un poco de los desafíos del bicentenario, es bueno plantearnos un poco qué está detrás de todo lo que configura la educación, lo que es el conocimiento en la educación, lo que es generar, organizar una lógica en el pensamiento, en el conocimiento, en la forma en que se generan los significados, en la forma en que se conocen las grandes realidades, las grandes verdades. Y tenemos que irnos nomás a la época del coloniaje, porque desde ahí surgen algunas verdades que nos condicionan como educadores en nuestra práctica diaria, porque quierase o no, se nos impuso a la fuerza una forma de pensar, una lógica, unos significados, unas grandes verdades sobre el conocimiento que venían de otros lados, de Occidente especialmente. Entonces recordemos que allá en la época de 1492, bueno, allá se vivía un momento histórico también entre España y Portugal, con una bula papal que planteaba, bueno, que la nueva forma cultural que venía hacia nuestros pueblos era una forma legalizada por una divinidad que obviamente planteaba que la esclavitud era una forma que, entre comillas, era válida y se justificaba. Posteriormente entramos un poco a la época del darwinismo, donde también viene el pensamiento de Occidente, donde se impone la lógica de la razón y la ciencia, siempre planteando un modelo de superior-inferior, y también planteándonos la desigualdad como una forma de validar que hay seres que tienen mayor supremacía por la evolución y otros no, y además plantear al ser humano como alguien que domina a las otras especies. Entonces el conocimiento, la forma de entender la realidad se nos es planteada desde estas dos visiones, desde estas dos lógicas, de estas formas, de estos significados que vienen de Occidente. Un poco para ganar el usufructo del trabajo, un poco para esclavizarnos. Entonces, nosotros, a lo largo de la historia, un poco que repetimos simplemente lo aprendido o lo formulado desde la Europa moderna, la Europa civilizada, los Muy bien. conocimientos. Entonces, creo que
los ponentes no tienen pues mucho tiempo, pero esta premisa que da la primera expositora, ya creo que ya tienen ustedes una idea, ¿no? De cuál es su visión, ¿no? Que plantea de la educación y qué mirada le hace ella a través de la historia, ¿no? Como ella podría plantear cuáles son los inicios en nuestro país con la colonización, ¿no? Con esa etapa que nos tocó, que tocó a nuestro país vivir, o a América vivir, ¿no? Con la conquista. Entonces, qué cambio tan fuerte se da, y sobre todo ella tiene un juicio propio em, social e histórico, ¿no? Entonces yo quisiera que algunos de ustedes, a ver, pudieran plantear, ¿no? Que en resumen, ¿cuál es esa visión que tiene esta primera expositora, ¿no? Y a ver si me pueden decir su nombre también. Y luego, ¿cuál es la posición de ustedes? Si creen que esto fue así, ¿no? Y fue, pues, podría ser una de las causas, ¿no? Por la cual nuestra situación eh, educativa, ¿no? Tiene estas raíces, ¿no? Que nos ha, pues, dejado la conquista. A ver, ¿qué podrían decir ustedes al respecto? ¿Alguien voluntario que quisiera manifestar primero lo que manifiesta la ponente y luego su posición de ustedes? ¿Alguien quisiera explicar algo? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima? Erika, Hermelinda, Guadalupe, Karina, Lucy, Manuel, María. ¿Han entendido esta visión o esta mirada que nos está dando esta primera ponente en este foro? ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Hola, Colega. Manuel. Profesora, no le entendí muy bien a la señorita, la que está explicando. Parece que estuviera mayormente hablándole a la manera de la educación antigua, ¿no? Ujú. Ya, como digo, no le entendió muy bien a lo que estaba explicando, en verdad. Ya. A ver, vamos a aperturar un poco más la mirada que ella da. O sea, ella dice que plantea o manifiesta dos visiones, pero hay una visión principal que ella le da, ¿no? Desde la venida de los españoles a América, ¿no? Porque ella es boliviana, no puedo decir que ella hace una mirada de Perú, pero esta llegada, ¿no? Que fue también principalmente en nuestro país, en la conquista del imperio incaico. Entonces ella habla, ¿no? De que en este inicio, ¿no? De la llegada de los españoles se dio una situación social de esclavitud, donde esto, en esa época, ¿no? Era algo normal y era legal, ¿no? Tener los esclavos. Entonces, ahora,
¿no? Si nosotros nos damos cuenta cómo es nuestra sociedad y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, pues porque ella especifica, ¿no? Aproximadamente en el, dice 1492, cuando vinieron los españoles y conquistaron, ¿no? América. Entonces, Sudamérica, ¿no? En este caso nuestro país, cuando iniciaron pues la conquista. Allí, desde allí en nuestro país y los países pues, ¿no? De Bolivia, Chile y todo el dominio del imperio incaico, ¿no? Cuando los españoles vienen, esclavizan a las personas, a los pobladores. Entonces, desde allí su cultura dice que estaba basado en el poder religioso. También manifiesta eso. Entonces, desde allí, ese poder y esa esclavitud que se realizaba era lo que ella sienta como las bases del inicio de una educación sumisa. Por eso es lo que nosotros debemos analizar, por qué somos así, ¿no? ¿Por qué sucede esta situación en base al inicio que nosotros tuvimos con el choque de dos culturas, ¿no? La cultura europea y la cultura americana. Y en este caso, puedo decir, ¿no? De que lamentablemente no hubo una fusión de culturas, sino un sometimiento de una cultura hacia otra. Y ustedes recuerdan que por historia, ¿no? Se desapareció, quisieron desaparecer, ¿no? Todo las tradiciones culturales que tuvieron pues todo lo del imperio incaico, ¿no? Y por eso no se tiene pues muchos vestigios, porque todo fue destruido. Entonces, y ha quedado simplemente algo que nosotros podemos leer, ¿no? A través de la historia, algunos restos que hayan quedado. Entonces, eso es lo que ella está planteando, pero ¿cuál es su posición de ella con respecto a eso, no? Habla mucho de esta situación esclavista. Entonces ella, pues, ¿ustedes qué creen? Tiene una mirada como que de mucho dependencia, ¿no? Sumisión. Entonces, miran, ahora vamos a poder escuchar. Entonces, ustedes tienen que aperturar. Cuando ustedes escuchen a un ponente, entonces primero tienen que ver por qué habla de esta forma y cuál es la premisa que la ponente ve. Y sobre todo la temática principal de este foro es el educador del Bicentenario, o sea, cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como educación. ¿Y por qué nuestra ponente habla así, no? Yo les pregunto, ¿no? ¿Qué expectativas ella planteó en un inicio, ¿no? Sobre el nuevo presidente, ¿no? Ella manifestó ¿no? Que es un maestro rural, o sea, ella conoce ya a este nuevo presidente que se ha elegido y ella, o sea, desde el punto de vista de maestra, ¿no? Ve como un futuro prometedor para nuestro país, ¿no? Un maestro que esté liderando la política y sobre todo va a liderar una política educativa, tiene que ser positivo y de cambio, ¿no? Un cambio para mejora. Entonces, eso es lo que ella augura, ¿no? En nuestro país. Entonces, desde toda esa mirada que nosotros damos, ¿no? Con respecto a lo que podemos recoger de su exposición, es como mi opinión al respecto, pero ustedes también pueden tener su opinión, ¿no? Pero por lo menos es lo que yo les explico, ¿no? De lo que ella está manifestando con respecto a esa visión y esa mirada que tiene, ¿no? Hacia nuestro país con respecto a este bicentenario, ¿no? Y los educadores de nuestro país. Ahora vamos a escuchar un poquito más para ver si pueden comprender al respecto de su ponencia. Que se nos plantean desde la Europa. Entonces nos viene todo este bagaje de conocimientos, de formas de entender, de lógicas que no son nuestras, y bueno, se instala un pensamiento de desarrollo, de creer
que este era el desarrollo y el desarrollo del conocimiento. Así, todas las lógicas previas, nuestros saberes previos, nuestros conocimientos previos, son supeditados, minimizados, son conocimientos de salvajes, en fin, se determina otra forma de imponerse, otra forma de concebir la ciencia, la razón. Yo he hecho muchas investigaciones al respecto y tanto en todos los mecanismos que se instalan en la educación al organizar la evaluación, al organizar la investigación en la educación, también viene de instrumentos y formas y lógicas que vienen con una intención ideológica. Un poquito porque nosotros estamos en una geopolítica del conocimiento que es de país subdesarrollado, no es de país desarrollado. Desde ahí, nuestros conocimientos previos, nuestras lógicas previas no son valoradas. Entonces, siempre seremos consumidores de un conocimiento, de un desarrollo que se plantea al otro lado del mundo. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, ella está haciendo un análisis de por qué estamos así, ¿no? De lo que, por qué tenemos esas creencias todavía, tanto nuestro país que está en vías de desarrollo, como también, ¿no? Los países que nosotros podemos decirle industrializados, desarrollados. Eso es lo que ella está haciendo un análisis comparativo, ¿no? Cómo nos ven y cómo nosotros también estamos y nos encontramos, ¿no? Entonces ella ha realizado investigaciones y ha hecho esas comparaciones, ¿no? ¿Cómo les puedo decir también? No perdona, ¿no? No perdona, habla las cosas claras y es una visión muy específica con respecto al dominio, ¿no? De la cultura. Entonces, ella observa y ve que como país en vía de desarrollo estamos minimizados y en sí somos dependientes. Entonces, ella está enfatizando esa dependencia que no solamente es en el aspecto económico, sino también en el aspecto educativo, cultural. ¿Ya? Entonces, seguimos analizando. Así, miren, cada vez que ustedes escuchen la ponencia de cada uno de ellos, ustedes tienen que aperturar esa mirada, ¿no? Ponerse en posición del ponente, qué es lo que, cuál es su visión que tiene este ponente con respecto a la situación política y educativa de nuestro país. En el mundo moderno, en la Europa desarrollada, y la educación en realidad repite todos estos esquemas. Y claro, no es, digamos, no es gratuito, no es ingenuo, es una lógica de mercado que se instala en nuestros pueblos y nosotros somos demandantes de tecnología, de ciencia, pero de Occidente, de Europa, de los países desarrollados. Así simplemente un poco repetimos esa lógica y somos consumidores de tecnología, somos consumidores de ciencia, de lo que se desarrolla al otro lado. Mas no hemos generado nuestras propias herramientas, nuestras propias lógicas, no le hemos dado significados. Entonces, ese sí es un desafío para nuevos años que vengan para el docente del bicentenario. A ver, entonces creo que ella al dar su análisis, ¿no? Al plantear su mirada, ¿no? Con respecto a cómo estuvo nuestro país en la historia, ¿no? Lo está ahora poniendo como punto de partida para este desafío que como maestros líderes debemos asumir.
Y ustedes comparen esto con la situación real que estamos viviendo ahora. Las posibilidades que ustedes mismos se dan, las posibilidades que les dan a sus estudiantes. Miren que ya estamos avanzando un poco más, ya desde el punto de vista de ustedes como peruanos y que están en plena formación. ¿Cuál va a ser su mirada de ustedes en el futuro? ¿No? Y cómo ustedes ahora, que en sus manos van a estar estos pequeños, estos niños, ¿no? Que ustedes van a formar o van a estimular para su formación, ¿cuál es ese compromiso y ese desafío de futuro? A mí me parece que da un realce, ¿no? Al dominio de Europa, y que lo plantea como una realidad de acuerdo a sus investigaciones. Entonces, ustedes deben ir analizando esta situación. Ahora quiero escuchar de ustedes si están de acuerdo, ¿no? Con ella, si realmente ustedes creen que esto es así o ustedes tienen otra visión o no creen que esto realmente esté sucediendo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? La profesora, a ver, A lo ver. que está indicando la señorita es cierto, en una parte. Somos un país subdesarrollado en una mina de oro, ya que ahorita la educación, tanto en el otro lado del continente, está más avanzado que nosotros mayormente. ¿Por qué? Porque yo veo que acá en el Perú, tanto Latinoamérica, mejor dicho, toda Latinoamérica, América del Sur, no tenemos esa capacidad, aparte, esa tecnología, ese apoyo, esa costumbre que mayormente vemos o no vemos en nuestro país, ¿no? Y no me refiero solamente a Perú, me refiero a todo latino, porque somos consumidores, como le indica ella, no somos proveedores, ya que estamos más emperazados que ellos nos den que nosotros dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país, como los otros países latinos, de explotar muchas cosas a lo que nosotros no sacamos provecho y somos conformistas. De la señorita me parece muy bien que esté hablando esta parte porque nos enseña también que debemos luchar por nuestra educación y enriquecernos por lo que somos y sabemos y por dar todo, ¿no? En esa parte. Ese es mi punto de idea de mi parte, ¿no? Muy bien, Manuel. Claro, tienes razón. Eh, Hay muchos términos nuevos que quizás ustedes, ¿no? En la parte social, pedagógica, epistemológica, ¿no? De la situación de país, ¿no? Es muy importante que ustedes también lo analicen, ¿no? Una mirada filosófica sobre lo que hemos pasado y lo que estamos pasando, ¿no? Es así, ¿no? Sí es cierto, y ahorita estamos en un debate, ¿no? Con respecto a esta situación. ¿Somos creadores o consumidores? Entonces, se llevan nuestros recursos y no planteamos una industrialización aquí mismo, ¿no? Sino más bien dejamos, vendemos, ¿no? O sea, no creamos, vendemos y después lo consumimos. Y, y la política educativa que se ha dado nosotros como maestros, debemos darle a nuestros estudiantes todas estas capacidades para que ellos puedan crear, pero no le estamos dando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos pues como desafío, ¿no? Y que nuestros estudiantes pues aprendan a crear. Pero para eso tenemos que generar conocimientos. Y ahora nosotros no estamos generando conocimientos. En el caso, por decir de ahora, ¿no? Yo les planteo y les digo, vamos a estudiar, vamos a hacer, pero también les planteo lo que el ministerio nos da, ¿no? Una planificación curricular de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, lo que ellos nos dan y nosotros lo aplicamos. Pero hay que darnos cuenta que todo eso nos tenemos que analizar. En otras culturas, en otros países, no va de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Y eso qué quiere decir?
que sale de, ¿no es cierto?, de las necesidades del estudiante, qué es lo que ellos necesitan en su comunidad, en su región, como se plantea y como también el presidente sueña hacerlo, ¿no? No sé si lo podrá hacer con toda esta coyuntura política, pero sueña en plantearlo así, ¿no? Que él dice que la currícula tiene que salir de la comunidad. Y eso es lo que debe ser, ¿no? Como ustedes han escuchado, ¿no? La cultura china, y justamente cuando hablan y escuchan en estos campeonatos que hay de las Olimpiadas, ¿no? Eh, los deportistas, cómo se inician en otros países, ¿no? Desde muy pequeños. Eso que quiere decir que ya hay una visión de cómo van a formar a estas generaciones para que sean, pues, buenos deportistas. Igual también en la parte del conocimiento educativo. Si yo quiero que haya ingenieros, hayan historiadores, hayan científicos y hayan investigadores, entonces debo formar en eso a mis estudiantes. Pero ¿qué es la mirada que se da ahora, no? Las competencias y que mi estudiante pueda resolver problemas en base a lo que le viene, ¿no? Entonces, todavía no se tiene una visión de crear, ¿no? Sino todavía a sobrellevar los problemas, pero no a crear. Y eso todavía estamos en ese proceso de avance. Bueno, esa es una mirada o una visión que yo le doy con respecto al desafío como país que estamos planteando, ¿no? Pero como todavía estamos sometidos, entonces seguimos las políticas y los lineamientos que nos dan. Cuando seamos realmente independientes, entonces posiblemente avanzaremos un poco más. Muy bien, vamos a ver entonces al otro ponente, ¿no? que nos presentan aquí en esta exposición. Futuro, otra forma. México. La doctora tiene una licenciatura en Sociología, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la FCP-IS de la UNAM. Es profesora investigadora titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Chimilco García Beltrán, Yakir Zagal Luna, Rosa Margarita Sánchez Pacheco y Juan José Carrillo Nieto. Coordinado. México, UAM, 2020, 318 páginas, entre otros. Sus libros individuales. Y nos ha colocado en una situación en la que pues vivimos en la incertidumbre sobre el futuro, y esta incertidumbre pone en cuestión lo que eran las prioridades previamente. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta condición, esta situación extraordinaria, o si lo extraordinario se va a volver la normalidad, y en esa normalidad, ¿cómo se va a reorganizar los sistemas educativos? ¿Cómo se va a reorganizar la educación? ¿Cómo los jóvenes, cómo los niños se han ido adaptando o no a las nuevas circunstancias? Eventualmente para ellos puede ser más fácil que para nosotros, los docentes de las viejas generaciones. Pero en general tenemos que hacernos cargo de aprender, de emplear eficazmente las nuevas tecnologías y ponerlas pues al servicio de la educación, lo cual implica cambiar formas tradicionales que teníamos de organizar la actividad docente. Pero también un tema muy importante es pensar empáticamente en los estudiantes. Ahora no podemos tenerlos presencialmente, no podemos ver sus reacciones de manera directa, de manera pues tal vez simultánea, sino que estamos pues
separados por una pantalla, separados por la distancia, y las cosas que los jóvenes y que los niños están viviendo pueden ser muy difíciles, aunque eventualmente ellos no tengan tanta conciencia de estar separados entre sí, de no poder socializar de la misma manera, de la forma en que se hacía antes de la pandemia, y de la manera en que se podía intercambiar el conocimiento. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a resolverlo? O sea, hay que pensar nuevas formas desde los propios espacios físicos donde se imparten las clases. Hay una estratificación social muy grande que implica acceso diferenciado, acceso limitado para muchos jóvenes y niños a las tecnologías que ahora se requieren para la educación. Esto eventualmente está llevando a grandes proporciones de deserción de la escuela y a poner en riesgo el futuro y el presente de estos jóvenes y niños, porque si no están en la escuela, ¿qué es lo que estarán haciendo, ¿no? La misma tecnología es el acceso a muchos riesgos, a una información, a una sobreinformación sobre la que nadie tiene control, ni los padres ni los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar estos retos? Yo creo que los docentes tenemos que repensar nuestra propia labor y tenemos que imaginar las formas de resolver los nuevos problemas que estamos enfrentando, ¿no? Y creo que en general estamos en una circunstancia en la que no necesariamente las autoridades institucionales, escolares del más alto nivel están respondiendo a las necesidades. Por ejemplo, acá en México, en el año y medio que llevamos de pandemia, la infraestructura se ha deteriorado y ahora se está anunciando que para fines de agosto los escolares de primaria, secundaria, vuelvan a la escuela. A ver, muy bien. Entonces, estamos escuchando a la segunda ponente. ¿Ustedes creen que esta mirada, esta visión que está realizando nuestra segunda ponente es la misma que la primera? ¿En qué se No, diferencia? no es la misma, profesora, porque hay diferencia que mayormente en México la democracia está muy baja por el tema de la pandemia, ahora que no saben o no tienen idea de que en estos momentos que están haciendo los niños, ¿no? Tanto primaria como secundaria, ya que la tecnología abarca muchas cosas, tanto como buenos y malos. Mayormente en esa parte está hablando la señorita. Ya, ahora lo vamos a generalizar, ¿ya? La primera ponente, ¿en qué se fijaba? Y la segunda ponente, entonces, ¿en qué se fija? La primera es en el pasado y la segunda es en la actualidad de ahora que está pasando. Por ahí, por ahí. La primera ponente es en la historia, ¿no? En cuál es, cómo la educación, ¿no? Que nació ¿no? En nuestro país, cuáles han sido sus bases que nos ha calado, ¿no? Y que todavía no se rompen esas ataduras. En cambio, la segunda ponente no tiene una mirada histórica, tiene una mirada, claro que es actual, pero ¿nos habla de historia o nos habla de estudiantes? ¿Se preocupa de quién? ¿De la historia o se preocupa de los estudiantes en la actualidad? De los estudiantes en la De los actualidad. estudiantes. Claro, se preocupa de los estudiantes. Entonces, y nosotros como maestros, ¿qué hacemos con los estudiantes? Les enseñamos, ¿no es cierto? Entonces, ella habla y expresa más sobre la enseñanza-aprendizaje,
los problemas de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, la primera ponente habla de como desafíos, soltarnos de esas ataduras, ¿no? De dominio, ¿no? En cambio, esta nueva ponente nos habla de los desafíos con respecto a la enseñanza-aprendizaje, cómo vamos a salir de estos problemas y se preocupa, ¿no? de cómo enseñar, cómo llegar y que más estudiantes estén en las escuelas y no menos, ¿no? Y si no está un estudiante en la escuela, entonces, ¿qué estará haciendo o qué va a hacer, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de la segunda ponente. Entonces, esa es la diferencia. Ustedes en su trabajo van a realizar 2, ¿ya? Hay más ponentes, ¿ya? Miren que estamos en la media hora de la ponencia y es casi 2 horas del foro. Entonces, ustedes van a escuchar todo el foro nuevamente, lo van a analizar mucho mejor. Si no, como en un inicio me manifestó Manuel, me dice, no entiendo, señorita, lo vuelven a revisar, lo vuelven a escuchar, ¿no? Y aperturen su mente con respecto a lo que ellos se fijan, ¿no? Como yo ahora les estoy indicando. La primera es, habla de la historia, habla de la opresión que estábamos nosotros, del periodo de la esclavitud, de ser consumistas, de no ser creadores. En esta segunda nos habla su preocupación del aprendizaje, cómo vamos a llegar a estos estudiantes. Lo único que tenemos ahorita es el uso de la tecnología, cómo vamos a usar esta tecnología y si todos están, ¿no? La infraestructura educativa, ¿cómo está? La infraestructura tecnológica todavía es deficiente, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas nos permite enseñar bien o no. Entonces son 2 años de pausa que tenemos. No hay mucho logro en el aprendizaje, no hay mucho avance. Entonces es una preocupación que ella está planteando, ¿no? Entonces van a escuchar completamente las 2 o si no, hay otros ponentes que también hablan, ¿no? Nos falta Chile, ¿no? Que también está invitado. Ella es mexicana, la anterior era boliviana. Entonces, no se olviden de poner la nacionalidad de cada uno de los ponentes y su especialidad más que todo. A veces cuando hablan de su currículo, es muy extenso, no digan su currículo. Es importante su nacionalidad, su nombre y su especialidad, ¿no? Eso principalmente. Y después, cuál es su visión, su mirada que ellos tienen, ¿no? Para que ustedes diferencien, ¿no? Cuál es el desafío que plantean cada uno de ellos con respecto al bicentenario, ¿no? Entonces, el desafío que plantea la primera ponente, el desafío que plantea la segunda ponente, ¿no? Todavía no ha indicado específicamente porque no lo hemos escuchado completo a la segunda ponente. Ustedes tienen que escuchar completo y ella al final va a decir cuál es el desafío que tenemos nosotros como maestros, ¿no? Para el bicentenario. Muy bien, entonces así vamos a ir analizando ya este foro, ya chicos. Así es como se debe trabajar, no es hacerlo a la apurada. Tienen ustedes que hacer el análisis, repetir, si no le entienden, volver a pasarlo hasta que puedan comprender. Eso les va a ayudar mucho para que ustedes tengan el interés, ¿no? De cuáles son los retos como estudiantes de formación inicial, ¿no? Y cómo se les presenta, pues, esta nueva etapa que vamos a tener cuando regresemos a las escuelas, ¿no? ¿Estamos preparados o no? Eso es, pues, el desafío que van a tener ustedes también en el siguiente año, ¿no? En los siguientes años. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. ¿Alguien que quisiera comentar algo al respecto o ya queda nomás como tarea? Profesora, a lo que usted está indicando, un informe mayormente, digamos, de Ajá. cuántas páginas o hojas. Sí, una Porque hoja y media.
una hoja me decir, porque un informe es bien extenso, como le vuelvo a indicar, ¿no? Sí, Pero, un informe detalla. Lo que pasa es que si fuera un informe completo, entonces ustedes tendrían que eh, dar de todos los ponentes, claro, ¿no? Si hubieron 8 ponentes, de los 8 tendrían ustedes que así el explicar, informe. Ajá. ¿no? Pero como no queremos que sea muy extenso, entonces le estamos planteando solamente 2 ponentes, ¿ya? El que ustedes de repente lo entiendan mejor, estén más de repente más identificados, ¿no? Con lo que plantea, entendiendo bien cuál es la mirada que tiene y recogiendo, ¿no? Lo que nosotros creemos que nos hace abrir los ojos, ¿no? Y nos da, pues, algo como para qué hacer y trabajar, ¿no? Nos impulse a seguir avanzando y seguir mejorando, ¿no? Como profesionales, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a avanzar a la siguiente sesión. Ya, este informe lo pueden hacer en Word, ya o como ustedes deseen, pero traten de hacer una bonita, ¿no? Eh, como les digo, análisis, ya, un bonito análisis de qué es lo que plantean estos 2 ponentes, ¿no? Pero eh, hagan pues un análisis bien hecho, ¿no? De estos 2 que ustedes, ponentes que ustedes seleccionan, ¿ya? ¿Cuál es su desafío que plantean estos 2 ponentes? ¿Ya? No solamente qué dijo, sino al final qué desafío plantea y también ustedes, si se sienten identificados con ello, cuál es su postura de ustedes con respecto a estos ponentes también, ¿ya? Bueno, entonces vamos a avanzar ahora con la segunda parte que es tecnología educativa. Yo les había dejado un trabajo, ¿no? Sobre todo para que ustedes vayan pues conociendo más sobre estas herramientas tecnológicas y ahora vamos a tener trabajar y aprender sobre Google, ¿no? Y lo que nos ofrece Google en este caso con respecto a los formularios. Estos formularios, ¿no? Son también recursos o herramientas que nos proporciona Google, ¿no? Y que nos va a permitir crear y publicar formularios. Pero en realidad no solamente nos proporciona en sí formularios rígidos, sino puede ser, nosotros podemos convertirlo en diferentes eh, recursos que podamos necesitar, ¿no? Estos formularios son versátiles, que ahora vamos a verlos, ¿no? Como algunos ejemplos. ¿Y qué es lo fácil de estos formularios? Que nos dan las plantillas, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es eh, adaptarlos y crear, ¿no? Diversas recursos que vamos a utilizar. ¿Y por qué es importante los formularios? Nos ayuda, nos facilita el trabajo. Y, y cuando nosotros lo creamos, nos va a quedar guardado en la nube, ¿no? A través del Drive, vamos a tener estos formularios guardados y nosotros lo vamos a poder, pues, ver en cualquier momento, ¿no? Para tenerlo, pues, quizás como un material en nuestra carpeta de repente, ¿no? Pedagógica.
aparte de ello, los formularios nos va a ayudar a tener los resultados a través de cuadros, tener una estadística, sobre todo si es una evaluación o, o una encuesta, ¿no?, que hemos realizado a padres de familia, nos ayuda a seleccionar y elegir o a ver en qué situación están o nos encontramos y poder ver pues cuál es la proyección, ¿no?, en porcentajes. Nos ayuda bastante. Y ustedes pueden, pues, de acuerdo a su creatividad, utilizarlo de la manera más práctica que les ayude a ustedes, ¿no?, en su trabajo pedagógico. Entonces, pueden hacer hasta a través del formulario un registro de asistencia, un registro, ¿no?, de cómo están los estudiantes o qué es lo que quieren también, ¿no? Y les puede ayudar mucho, pues, para realizar investigaciones, ¿ya?, con respecto a cómo están mis estudiantes. Si ustedes entran, ¿no?, al Google Form, les van a tener todas estas plantillas, ¿no? Plantilla de un examen, plantilla de asistencia, de comentarios, de valoración de una clase, ¿no? De datos de un contacto, por decir, si ustedes quieren tener los datos de sus padres de familia, ¿no? Formular citaciones, invitaciones, comentarios que les puedan hacer, solicitudes de permiso, justificación de asistencias o de inasistencias. Imagínense, ¿no?, para todo lo que ustedes pueden trabajar, ¿no?, y que necesitan, pues, para su carpeta pedagógica. Entonces, vamos a ver que el Google Form, ¿no?, nos puede servir para muchos casos, ¿no?, que ustedes requieran información. Por decir, pueden hacer encuestas, registros, reservas o invitaciones para algún evento, exámenes o cuestionarios, exámenes que puedan ser calificados inmediatamente. Señorita, pero en inicial, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero a los padres de familia, pues los padres de familia, a ustedes, todo el material que ahora virtualmente le entregan o que a veces le entregan a sus estudiantes, ¿no? Ya ahora con todo este conocimiento de la tecnología, ahora vamos a tener quizás una enseñanza mixta, ¿no?, donde va a estar conjugado tanto la parte física y materiales, ¿no?, manuales que ustedes les entregan, cuadernos de trabajo a sus chicos, como también trabajos de forma virtual. Entonces ahí es donde van a aprovechar, ¿no?, tener utilizar estos formularios. Entonces, ¿cómo puedo yo crear un formulario? ¿Desde dónde, no? Entonces, hay tres formas, ¿ya? Como que yo puedo entrar a estos formularios. Desde Google, ¿no?, Form, desde el Drive y desde el link, ¿ya? Del link o de la dirección de los formularios. Entonces, desde allí yo puedo, desde la página web, ¿no?, desde allí yo puedo ingresar a los formularios. ¿Cuáles son los pasos principales, no? También hay videos, tutoriales que ustedes pueden seguir si se les hace difícil ingresar o elaborar un formulario, ¿no? Primero tienen que entrar a Google Form o cualquiera de las otras dos formas que ya les dije. Van a ponerle un título a ese cuestionario o a ese formulario que ustedes están planteando, ¿no? Van a crearle un campo de email, van a crear las preguntas del cuestionario, van a dar una mirada, ¿no?, a su cuestionario, una imagen, ¿no? Van a probar este cuestionario, van a publicarlo y enviarlo. Una vez que ya ustedes lo envían, ¿no?, a través de un link a los padres de familia, van a recibir las respuestas, ¿no? Y en eso que van recibiendo las respuestas, ustedes van analizando esa información, ¿no? Y van registrando. Entonces, en conclusión, ¿no?, crear un formulario, si ustedes lo hacen de manera continua, ¿no?, les va a ser muy, muy sencillo y van a dominar fácilmente.
Una vez que lo hayan practicado varias veces, ¿no? Pueden empezar a experimentar qué más funcionalidades pueden darle, ¿no? Qué más variantes pueden darle estos formularios y utilizar pues las opciones avanzadas que les van a permitir a realizar formularios mucho más interesantes, mucho más cercanos, ¿no? A las necesidades que ustedes tienen en su profesión y así les ayude pues a hacer sus trabajos mucho más prácticos y fáciles. Esto es con respecto al formulario. Entonces, ¿qué les voy a dejar de trabajo? Ya ustedes van a elaborar, ya van a entrar, ¿no? a Google Form y van a seleccionar, ya en este caso un formulario, ya una plantilla, ya y van ustedes a realizar, van a recolectar datos. Vamos a suponer que ustedes ingresan, ¿no? Como docentes a una institución educativa y necesitan recolectar datos del padre de familia. Entonces van a elaborar un formulario donde van a recolectar todos los datos del padre de familia que ustedes necesiten. Entonces, no se olviden que primero, pues, son los nombres, los apellidos, después su DNI, su dirección, todo lo que ustedes puedan recabar como si fuera, ¿no? Van a recabar para su lista de cotejo, de datos principales, ¿no? Y también pueden adicionarle su conectividad, ¿no? Si tiene internet, si tiene computadora, si tiene celular, cómo se conecta a sus clases, ¿no? O cómo puede conectarse a su clase de internet. Todo lo que ustedes, toda la información que ustedes puedan recabar de sus padres de familia. Van a elaborar así, ¿ya? Un formulario, ¿ya? Van a elaborar un formulario de datos del padre de familia. Ese va a ser el trabajo que ustedes van a realizar. No sé a ver, no es muy difícil, es fácil siempre y cuando ustedes analicen ¿no? Ingresen a Google Form. Entonces, señorita, ¿cómo va a ingresar? Como ustedes ya tienen su Gmail, ¿no? Entonces ya con su correo, ustedes van a ingresar a Google Form, ¿no? Desde Google, ¿no? Desde su cuenta de Google. Generalmente a todos estos recursos de Google, ustedes van a ingresar con su cuenta Google, ¿ya? Y allí ya ustedes ingresan a todas las herramientas, ¿no? Y en este caso van a elegir entonces un formulario y van a realizar puede ser pues a través de una encuesta donde les van a preguntar a los padres de familia todos sus datos. Le van a poner una imagen también, ¿no? Al formulario, le van a poner una imagen en blanco. Entonces, o una imagen, digo, de lo que ustedes escojan. Cuando ustedes entren, van a elegir allí el tipo, la forma, ¿no? El color, el gráfico que a ustedes más les agrade. ¿Ya? Entonces eso va a quedar de trabajo para que ustedes realicen. También otra cosa que quisiera que ustedes investiguen, pero ya no nos ha quedado tiempo, pero lo van a realizar, es podcast. Hay dos formas de utilizar el podcast. Uno, que ustedes mismos creen, ¿no? O puedan crear un podcast o puedan simplemente utilizar los podcasts. Es como si fuera un YouTube, ¿no? En el YouTube, ustedes pueden entrar al YouTube y escuchar, ¿no? O ver los videos. O también crear su YouTube, su canal de YouTube. En este caso también el podcast es así una herramienta parecida, ¿no? Puedo yo crear o visitar o ver los podcasts. En este caso, ¿para qué me ayuda o qué cosa es un podcast, no? Son archivos, ¿no? Multimedia, que pueden ser también videos que se utilizan también para audio, ¿no? A los cuales tú te vas a suscribir, ¿no? Para poder escucharlos y se publican de manera periódica y se pueden escuchar en internet o descargarse en un dispositivo como un iPod, un teléfono o computadora, un Android, ¿no? También puede ser en esos teléfonos comunes que ustedes utilizan.
Los podcasts son como un programa de radio, ¿no? A demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que los que quieren escucharles a ustedes van a entrar y van a buscar, ¿no? Qué podcast o qué tema quieren escuchar y entran y escuchan. Pero ustedes para eso van a ir publicando cotidianamente en su podcast. ¿Qué es lo que yo puedo publicar en mi podcast? Como principalmente muchos podcasts son audios, entonces yo puedo hacer mis clases allí para que puedan escuchar mis estudiantes, una explicación de mis clases diariamente o mandar, ¿no? O saludar a mis estudiantes, buenos días. En esta oportunidad, ¿no? Pueden hacer también retroalimentación de la clase de la semana o de la clase que ustedes creen que es más importante que puedan darle a los alumnos cada semana. Y el padre de familia en cualquier momento puede escuchar ¿no? Sabe que ustedes van a enviar, ¿no? Esos audios. Señorita, pero por qué se dan esa es una herramienta, ¿no? Versátil que les va a ayudar a ustedes también a llegar al padre de familia, a los estudiantes de otra manera. Ustedes pueden hacer cuentos, ¿no? Un cuento o leer, ¿no? A través de ustedes utilizando su celular, ¿no? O su computadora, pero más práctico es utilizando el celular, pueden leer un cuento a los niños, ¿no? Así como una radio, ¿no? Y pueden hacer cuentos en audio y les pueden dejar pues ¿no? A sus niños y que puedan escucharlo en las noches antes de dormir, ¿no? Cuentos para dormir o cualquier tipo, ¿no? De temática que ustedes puedan incluir en su podcast. Eso es libre, ustedes eligen el podcast. ¿Por qué decimos que el podcast es como una radio? Porque como se va a transmitir a través de un canal, entonces van a poder escucharlo en forma inmediata, o sea, cuando ustedes lo publican, esta persona lo va a escuchar en forma inmediata, como también ustedes pueden guardarlo y publicarlo en algún momento que ustedes quieran, ¿no? Generalmente el podcast se baja en el celular y ustedes lo crean en el celular. Y una vez que ya tienen así como un link, ¿no? O un canal, ustedes ya lo van a poder pasar posiblemente también eh, a su computadora. Ya eso depende de ustedes. Pero yo lo que más que quiero en esta parte del podcast que ustedes lo conozcan, sepan y que les guste también trabajar con podcast, ¿no? Ustedes pueden seleccionar, ahora no solamente crear ustedes. Señorita, yo no quisiera crear, pero yo quiero tener un canal donde seleccione todos mis libros, mis cuentos preferidos, ¿no? Entonces yo tengo un podcast, ¿no? De puros cuentos. O puedo tener un podcast de lecturas, ¿no? Favoritas. Libros de pedagogía, reflexiones, eh, orientaciones, ¿no? O puede ser también de escuela de padres, ¿no? Donde se dé orientaciones a los padres de familia. Yo voy seleccionando en mi podcast temas, ¿no? Que hay allí, que yo busco, y simplemente los incluyo y puedo transmitirlo, ¿no? Y pasarle pues a mi padre de familia y decirles, o cualquier otra persona que le guste de repente mi canal, donde yo hago variaciones, ¿no? O temas pedagógicos o puros cuentos, ¿no? Y voy seleccionando mis cuentos favoritos y pueda hacer, pues, ¿no? Un canal atractivo para otras personas. Entonces, es aquellos que les guste publicar, ¿no? Y que les guste, pues, estar allí al tanto, ¿no? Eh, puede ser una alternativa para aquellos, pues, que les guste tener estos programas. Pueden también, hay estudiantes que tienen la inclinación pues para hacer de repente, para difundir temas, ¿no? De fechas cívicas o temas ambientales, ¿no? O ustedes pueden publicar como una radio, ¿no? De su colegio, ¿no? Entonces a través del podcast ustedes vamos a suponer que la radio de su colegio
todos los días, sale todos los días miércoles, vamos a suponer. Entonces ustedes a través del podcast, ustedes pueden entrevistar a estudiantes, entrevistar a algunas personalidades de su comunidad y publicarlo a través de su canal del podcast, ¿no? Entonces, todo eso ustedes pueden explotar con sus estudiantes y yo les doy de conocimiento, ¿no? Para que ustedes puedan utilizarlo y sepan que también es un recurso que pueden explotar para sus clases, ¿ya? Y más que todo, saber que hay mucha diversidad, ¿no? De recursos a la mano y que deben conocer. Si desean, como digo, pueden crearlo, investiguen más sobre el podcast, ¿ya? Miren aquí, el podcast en las herramientas de Google van a encontrar también, pero en Google no les permite crear, pero sí tener, ¿no? un canal donde ustedes puedan, pues, seleccionar todos sus podcasts favoritos, ¿no? Todos sus podcasts favoritos y lo pueden, pues, transmitir, ¿no? Y compartir, ¿no? Con otras personas. Entonces, eso es lo que les puede ayudar, ¿no? Conocer el podcast y de forma gratuita a través de Google, ¿no? Y posiblemente en un futuro esto vaya avanzando y quizás ya en Google se pueda crear también, ¿no? Podcast. En esta oportunidad solamente nos permite tener, ¿no? Tener un podcast, un canal específico, ¿no? Donde yo pueda, pues, tener todos mis programas favoritos, ¿no? Ya. Entonces, eso es, ¿no? Lo que yo quería informarles a través del conocimiento que ustedes tengan del podcast, que lo van a encontrar en Google, ¿no? Aquí les voy a dejar también unos links para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento sobre el podcast y podamos tener un canal, ¿no? De podcast, Cuentacuentos, La Hora Feliz, podcast también. Aquí hay uno para que ustedes puedan aprender a crear podcast en el celular, ¿ya? Pero eso ya depende de ustedes si quieren. Acá no hay tarea, sino más es conocimiento, ¿ya? La tarea nada más es, eso sí, crear un formulario, ¿ya? Eso sí es la tarea que les voy a dejar. ¿Alguna pregunta, chicos? De mi parte no, profesora. Ya. Entonces vayan avanzando, vayan aprendiendo más sobre las herramientas que van teniendo ustedes, que van conociendo. Hay algunos que sí están al día en sus producciones, pero hay otros que no, y les falta. Son muy pocos los que están avanzando y están trabajando. Ya. Van a tener en esta semana con respecto a tecnología la rúbrica. Entonces la rúbrica yo voy a evaluar el formulario, ¿ya? El formulario que ustedes desarrollen, yo lo voy a evaluar con la rúbrica que ahora les voy a dejar, ¿ya? Entonces les voy a dejar cuál es lo que yo voy a evaluar del formulario, ¿no? La cantidad de la elaboración, que tenga la imagen, que tenga gráficos, que puedan elaborarlo, ¿no? A través del link, que puedan compartirlo. Ya yo les voy a escribir cuáles son los criterios que voy a evaluar a través de la rúbrica, ¿ya? Con el formulario, la elaboración del formulario, ¿ya? Eso nada más va a quedar como trabajo de esta semana, ¿ya, chicos? Listo, profesora. Muy bien. Cualquier duda ya me explican en el internet, ¿ya? O digo por WhatsApp, ¿ya? Al personal. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces para la siguiente semana. Buenas noches, profesora. Hasta luego, Gracias. profesora. Cuídese. Buenas noches. Igualmente, ustedes cuídense también.